Bienvenidos a la historia emocional de Eduardo. ¿Puede un joven marcado por el abandono y el dolor encontrar un nuevo propósito en la vida? Carlos creció en las calles, enfrentando la pérdida de su madre y el rechazo de su padre. Su vida cambió cuando conoció a Antonio y doña Inés Sánchez, quienes le brindaron ayuda y una segunda oportunidad. Juntos, fundaron un refugio para personas sin hogar, ofreciendo no solo un techo, sino también esperanza y la posibilidad de reconstruir sus vidas. A medida que Carlos se integró al refugio, se convirtió en un pilar fundamental para otros que atravesaban su misma situación. Sin embargo, el pasado lo alcanzó cuando se reencontró con su padre, el hombre que lo había abandonado. A través de ese doloroso encuentro, comprendió que el perdón no es solo para los demás, sino también para sanar su propia alma. ¿Es el amor y la compasión la verdadera clave para transformar vidas, incluso aquellas marcadas por el sufrimiento? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? La ciudad de Sevilla late con una cadencia única, un pulso que entrelaza lo moderno y lo antiguo. En sus calles iluminadas por los destellos de edificios imponentes y los rincones estrechos llenos de vida, Carlos, un joven de apenas 15 años, lucha cada día con el peso de su realidad. La pérdida de su madre, su único refugio emocional, lo dejó a la deriva, y el abandono de su padre lo empujó hacia una vida en las calles. Sin embargo, en su corazón aún arden las enseñanzas de su madre: la gratitud, la empatía y el respeto hacia los demás. Esa tarde, mientras caminaba por el bullicioso centro de Sevilla, algo interrumpió sus pensamientos. Una mujer mayor, de unos 70 años, se desplomó repentinamente en medio de la multitud. La escena parecía invisible para todos, excepto para él. Carlos, paralizado por la sorpresa, se acercó con pasos temblorosos, sintiendo el latido acelerado de su corazón. «Por favor, ayúdenme», gritó desesperado, su voz quebrada por la urgencia. «Alguien tiene que ayudar». El tiempo pareció congelarse. Cada segundo era eterno hasta que, finalmente, se escuchó el sonido lejano de una sirena. Una ambulancia llegó, y mientras los paramédicos se apresuraban a atender a la mujer, Carlos permaneció a su lado, incapaz de alejarse. Había algo en ella que le recordaba a su madre. Una fragilidad serena, pero llena de dignidad, que le golpeaba el alma. Cuando la mujer recuperó la conciencia, un paramédico señaló al joven que la había ayudado. «Este muchacho no se apartó de ti. Estuvo contigo todo el tiempo». Ella, todavía débil y desorientada, buscó con la mirada al joven que estaba junto a ella. Sus ojos, cansados pero sinceros, se encontraron con los de Carlos, llenándolos de una gratitud palpable. Con un hilo de voz y una sonrisa casi imperceptible, murmuró: «Gracias, hijo. Gracias por no dejarme sola». Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Carlos, resonando como un eco mientras veía cómo se llevaban a la mujer. La ciudad, indiferente, seguía su rutina, pero para él, algo había cambiado. Esa conexión, fugaz, inexplicable, despertó en su interior una mezcla de emociones que no lograba entender del todo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sus palabras parecían llegar tan profundo a su corazón? No tenía respuestas, pero sabía que ese encuentro había marcado un antes y un después en su vida.
Más tarde, Carlos descubrió que la mujer se llamaba Doña Inés Sánchez. Ella fue llevada a su hogar tras recibir atención médica, mientras él regresaba a las calles. Las luces de Sevilla lo envolvían, pero en su pecho persistía un vacío. Sin embargo, junto a ese vacío, algo nuevo comenzaba a surgir. Una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, sentado en un rincón oscuro, Carlos reflexionó sobre lo que había ocurrido. Pensó en lo que su madre habría hecho en su lugar y en las lecciones que ella le había dejado. A pesar de las adversidades, aquel pequeño gesto de agradecimiento le dio una razón para seguir adelante. No podía imaginarlo en ese momento, pero aquel día marcaría el inicio de un viaje lleno de desafíos, redención y segundas oportunidades. Con sus 70 años, doña Inés Sánchez era una mujer acostumbrada a enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Sin embargo, el incidente en la calle le recordó una verdad ineludible. La fragilidad de la vida no distingue edades. Mientras observaba el reloj colgado en la pared de su habitación, su mente volvía al rostro de aquel muchacho humilde que se había quedado a su lado en el momento de mayor vulnerabilidad. Ese joven, murmuró con voz apenas audible, sus pensamientos llenos de curiosidad y gratitud. ¿Quién será él? Horas más tarde, Antonio llegó a casa tras otro día agotador en la oficina. Como siempre, su mente estaba llena de números, plazos y decisiones pendientes. Antonio, un hombre exitoso en los negocios, vivía sumido en un ritmo implacable. Aunque intentaba visitar a su madre cuando podía, las responsabilidades laborales siempre parecían tener la prioridad. Al entrar a la habitación de su madre aquella tarde, algo lo detuvo en seco. Los moretones en el rostro y los brazos de doña Inés llamaron su atención de inmediato. «Mamá, ¿qué te ha pasado?», preguntó con preocupación, sentándose a su lado. «¿Estás bien?». Doña Inés, aún algo débil pero con una calma característica, comenzó a relatar lo ocurrido. «Me caí en la calle, hijo. No sé cómo sucedió». Todo se volvió oscuro de repente. Antonio la escuchaba con el ceño fruncido, intentando procesar la información. Pero entonces, su madre agregó algo que lo dejó reflexionando. «Hubo un joven», dijo, haciendo una pausa mientras elegía cuidadosamente sus palabras. «Un chico de la calle, probablemente de unos 15 años. Me ayudó. Se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. Sin él, no sé qué habría pasado». La voz de su madre, normalmente tan firme, sonaba ahora teñida de emoción. Antonio sintió un nudo en el estómago, mientras trataba de imaginar la escena. «¿Un chico de la calle?», repitió, buscando confirmar lo que había oído. «Sí», respondió su madre, su mirada suave pero cargada de significado. No tenía mucho. Su ropa estaba gastada, pero en sus ojos había algo especial. Era como si su alma estuviera limpia, pura. Me recordó a ti, cuando eras más joven». Las palabras de su madre lo golpearon profundamente. Durante unos segundos, Antonio permaneció en silencio, sus pensamientos transportándolo a una época lejana de su propia vida. Había sido un joven humilde, luchando por abrirse camino, antes de convertirse en el empresario que era ahora. Pero con el tiempo, las ambiciones y los compromisos habían desplazado las conexiones personales de su vida. «Voy a buscar a ese muchacho, mamá», dijo finalmente,
con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero agradecerle personalmente lo que hizo por ti». Doña Inés lo miró con asombro. Conocía bien a su hijo, su devoción al trabajo y su falta de tiempo para lo que no era estrictamente necesario. Que estuviera dispuesto a interrumpir su rutina para buscar a un desconocido era algo fuera de lo común. «No tienes que hacerlo, hijo», dijo con suavidad. «Di fuori da Singy». Él no pidió nada. Fue un acto desinteresado. «Lo sé», respondió Antonio, su voz firme. «Pero necesito hacerlo. A veces los gestos desinteresados merecen ser reconocidos». Al día siguiente, Antonio dedicó parte de su apretada agenda a la búsqueda del joven. Regresó al lugar donde su madre había caído, preguntando a los comerciantes y transeúntes si alguien recordaba haber visto al chico. Pero, en una ciudad tan grande como Sevilla, las caras y los momentos se desvanecen rápidamente en el bullicio de la vida cotidiana. Cada negativa, cada respuesta vaga aumentaba su frustración. Pero Antonio no era de los que se rendían fácilmente. Decidió ampliar su búsqueda, visitando refugios cercanos y hablando con trabajadores sociales. Describió al joven con precisión, destacando cada detalle que su madre le había mencionado. Sin embargo, nadie parecía saber nada. A medida que los días pasaban sin resultados, Antonio comenzó a ver las calles de Sevilla con otros ojos. Antes, las había recorrido con prisa, enfocado únicamente en sus propios asuntos. Ahora, veía a los jóvenes como Carlos, invisibles para la mayoría, luchando por sobrevivir en un mundo que los ignoraba. Una tarde, agotado por la falta de avances, Antonio se sentó en los escalones de una pequeña iglesia. Observó la vida que continuaba a su alrededor. Niños jugando, comerciantes vendiendo, personas apuradas pasando junto a otros que parecían invisibles. Es irónico, pensó para sí mismo. He conseguido tantas cosas en mi vida, pero ahora no puedo encontrar a un muchacho que hizo algo extraordinario por mi madre. En ese momento, se dio cuenta de que esta búsqueda no era solo para agradecer al joven, sino también para reconectar con una parte de sí mismo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Antonio se permitió unos minutos en silencio, contemplando el verdadero propósito de su búsqueda. Quizás no se trataba solo de agradecer al joven, sino de algo más profundo. Tal vez, en el fondo, buscaba reencontrarse con una parte de sí mismo que había dejado atrás. Mientras el sol comenzaba a caer, algo en su interior había cambiado. Aunque no encontró a Carlos ese día, Antonio ya no miraba a los jóvenes en las calles de la misma manera. Sabía que debía seguir adelante con esta búsqueda, no solo para darle las gracias al muchacho, sino para entender qué lo había conmovido tanto en ese acto de bondad inesperado. Mientras tanto, Carlos continuaba con su vida en las calles, completamente ajeno a la búsqueda que alguien había iniciado por él. No podía imaginar que su pequeño gesto de compasión hacia una anciana estaba comenzando a transformar la vida de un hombre poderoso y exitoso. Para Antonio, la búsqueda de Carlos se había convertido en una especie de obsesión, algo que lo mantenía en vilo día tras día. Entre reuniones y compromisos laborales, hallaba momentos para volver a las calles, conversando con comerciantes y transeúntes, recorriendo albergues y comedores comunitarios. Cada rincón sombrío, cada parque lleno de niños desamparados, le recordaba que encontrar al joven en una ciudad tan vasta como Sevilla no sería tarea fácil. Sin embargo, con el paso de los días,
Antonio comenzó a sentir que esta búsqueda iba mucho más allá de un simple agradecimiento. Lo hacía replantearse aspectos de su vida que, hasta ese momento, había ignorado. Al recorrer los barrios más humildes, recordó a su madre, la fortaleza que siempre había sido para él, y también la falta de su padre, quien se había marchado en su adolescencia. Aquel abandono había dejado una cicatriz en su corazón, una herida que Antonio había intentado esconder bajo una máscara de éxito y autosuficiencia. Un día, agotado de otra jornada sin éxito, Antonio se detuvo en una cafetería al aire libre para reflexionar. Observaba a las personas a su alrededor, absorbidas en sus propios pensamientos, indiferentes a la pobreza que pasaba a su lado. En ese momento, se dio cuenta de cuánto se había distanciado de las cosas que realmente importaban, especialmente de su madre. Las visitas, los detalles y las conversaciones sinceras se habían convertido en rarezas en su vida. Revolviendo su café lentamente, sus pensamientos viajaron al pasado. Recordó su infancia, llena de incertidumbre y carencias emocionales. Su madre siempre había estado ahí, pero su padre, con su ausencia y frialdad, había dejado una marca imborrable en su vida. Ese abandono había moldeado a Antonio, haciéndolo un hombre fuerte y exitoso, pero también solitario y reservado. De repente, algo llamó su atención al otro lado de la calle. Un joven estaba ayudando a un anciano a cruzar la avenida, guiándolo con una calma y cuidado que rara vez se veía en la agitada vida de la ciudad. La figura delgada, la ropa desgastada, pero la ternura en su actitud, todo le recordó a Carlos. Antonio dejó su taza de café y, sin dudarlo, salió corriendo hacia la calle. «Oye, espera», gritó mientras esquivaba a las personas y a los coches que pasaban a su alrededor. El joven se detuvo, sorprendido, y miró a Antonio con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin lugar a dudas, era Carlos. Antonio lo reconoció de inmediato. La ropa vieja y el semblante algo receloso no podían ocultar que aquel era el mismo muchacho que había ayudado a su madre. La emoción y el alivio llenaron el corazón de Antonio mientras contemplaba al joven, dándose cuenta de que, finalmente, su búsqueda había dado frutos. ¿Fuiste tú quien ayudó a una mujer mayor hace unos días?, preguntó Antonio, intentando que su voz no sonara demasiado ansiosa, aunque la emoción se notaba en sus palabras. «Mi madre, tú estuviste con ella cuando cayó desmayada en la calle». Carlos parpadeó, algo desconcertado al principio. No estaba acostumbrado a que alguien lo abordara de esa manera, mucho menos con tanta seriedad, pero reconoció enseguida el incidente que Antonio mencionaba. Con un gesto lento y cauteloso, asintió. «Sí, la ayudé». «¿Está bien?», preguntó Carlos, con una mezcla de preocupación y timidez en su voz. «Sí, gracias a ti», respondió Antonio, dejando entrever un alivio profundo en su mirada. «Mi nombre es Antonio. Soy su hijo. He estado buscándote desde entonces, para agradecerte en persona por lo que hiciste por ella», añadió, extendiendo la mano hacia Carlos en un gesto sincero. Carlos miró la mano de Antonio, algo incómodo, vacilando un momento antes de aceptar el apretón. No estaba acostumbrado a ese tipo de gesto, mucho menos con alguien que parecía provenir de un mundo tan distinto al suyo. Sin embargo, la seriedad y sinceridad en los ojos de Antonio le transmitían una confianza inesperada.
No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, dijo Carlos, intentando restar importancia a su acto. No cualquiera hubiera hecho lo mismo, créeme, insistió Antonio con una intensidad que hizo que las palabras de Carlos se desvanecieran en el aire. Mi madre me ha hablado mucho de ti. Dice que te debemos mucho más de lo que podríamos expresar. Un breve pero intenso silencio siguió a sus palabras. Antonio, sin saber exactamente cómo expresar la gratitud y curiosidad que sentía, continuó hablando, con una sonrisa que delataba una emoción genuina. Quiero invitarte a nuestra casa, Carlos. Mi madre estaría encantada de verte. Ella también quiere agradecerte. Sería un honor para nosotros tenerte como invitado. Carlos observó a Antonio con un dejo de escepticismo, sus pensamientos girando en su mente. No estaba acostumbrado a recibir este tipo de invitaciones, especialmente de alguien que parecía tan alejado de su mundo. Sin embargo, algo en la mirada franca y en las palabras sinceras de Antonio lo convenció. Con un leve asentimiento, accedió, aunque en su corazón persistía cierta reticencia. Está bien. Iré, respondió finalmente. El alivio y la emoción iluminaron el rostro de Antonio, quien sonrió ampliamente. Mañana por la tarde, si te parece bien, sugirió Antonio. Nos encantaría recibirte. Carlos asintió, y tras intercambiar unas palabras más, ambos se despidieron. Mientras Antonio se dirigía de regreso a su coche, sintió que el haber encontrado a Carlos representaba algo mucho más profundo de lo que él podía explicar. Algo en su interior le decía que este encuentro era solo el inicio de un cambio significativo. Algo que podría transformar su vida en formas que aún no comprendía del todo. Al día siguiente, Antonio no lograba concentrarse en su trabajo. Los documentos y los contratos parecían desenfocados ante sus ojos. En su mente solo aparecía la imagen de Carlos. Un joven que, a pesar de vivir en condiciones tan duras, había demostrado una generosidad y nobleza que pocos en su propio círculo empresarial poseían. A medida que el reloj avanzaba, Antonio dejó la oficina más temprano de lo usual y condujo hacia la casa de su madre. En el camino, su mente viajaba entre recuerdos y expectativas. Pensaba en cómo sería el encuentro entre doña Inés y Carlos. Su madre lo había descrito con una admiración que rara vez expresaba, casi como si el joven hubiese llegado como una señal de algo mayor. Antonio también sentía esa mezcla de gratitud y curiosidad que lo empujaba a descubrir más sobre la historia de Carlos. ¿Qué camino lo había llevado a vivir en las calles? ¿Qué historia guardaban sus ojos? Al llegar a la casa, doña Inés lo recibió con una sonrisa tierna, aunque con los signos del tiempo reflejados en sus ojos. Antonio notó que su madre había puesto especial esmero en arreglarse. Llevaba un vestido que hacía tiempo no usaba y había peinado su cabello con especial cuidado. «Mamá, estás preciosa», le dijo Antonio, dándole un beso en la frente. «Gracias, hijo. Tengo mucha ilusión de conocer a ese joven que tanto has buscado. Espero que venga. Lo he estado esperando desde que lo conocí», respondió doña Inés, con una calma contenida en su voz. «Vendrá. Estoy seguro. Me lo prometió», dijo Antonio con una seguridad que intentaba contagiar a su madre. Mientras esperaban, ambos sintieron crecer una ligera ansiedad. Para doña Inés, Carlos representaba más que un acto de bondad. En sus ojos, él era una especie de recordatorio de que aún había bondad en el mundo.
incluso en sus momentos más frágiles. Para Antonio, este encuentro era una oportunidad de redescubrir una parte de sí mismo que sentía haber perdido en la vorágine de su vida cotidiana. El tiempo pasó, y justo cuando Antonio comenzaba a temer que Carlos no llegaría, el timbre de la puerta sonó. Doña Inés miró a su hijo con una sonrisa de esperanza, y Antonio se levantó rápidamente a abrir. Allí estaba Carlos, con la misma ropa sencilla del día anterior, pero con una expresión algo insegura. Aunque había aceptado la invitación, no podía evitar sentirse fuera de lugar en una casa tan bien arreglada, diferente de todo lo que conocía en su vida diaria. Sin embargo, la calidez en los ojos de Antonio al abrir la puerta le devolvió un poco de tranquilidad. «Carlos, qué alegría verte», exclamó Antonio, con una sonrisa genuina, mientras lo invitaba a entrar. «Por favor, entra. No te quedes ahí afuera», dijo Antonio con un tono cálido y una sonrisa sincera, abriendo la puerta aún más. Carlos vaciló por un momento, sintiendo cómo la incertidumbre lo inundaba, pero finalmente dio un paso adelante. Al cruzar el umbral, sus ojos recorrieron el interior con timidez, observando un espacio ordenado y acogedor, tan diferente del caos de las calles que conocía. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, y un aroma a lavanda impregnaba el aire, evocando una sensación de calma inesperada. Cuando llegó al salón principal, vio a doña Inés Sánchez sentada en un cómodo sillón, esperando con una expresión de genuina alegría. Aunque los moretones aún marcaban su rostro, había en sus ojos una luz que hablaba de gratitud y esperanza. «Tú debes ser Carlos», dijo ella con voz suave pero llena de emoción, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Gracias por venir, hijo». Carlos se quedó inmóvil por un instante, sintiendo el peso de las palabras de la anciana. No estaba acostumbrado a recibir tal atención, y mucho menos a ser tratado con tanto respeto. A pesar de ello, algo en la calidez de su mirada lo tranquilizó. «Sí, soy yo, señora. Me alegra verla mejor», respondió con humildad, bajando ligeramente la cabeza mientras se acercaba. Doña Inés lo observó detenidamente, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en su memoria. Luego, con un gesto inesperado, extendió sus manos hacia él. «Acércate. Siéntate aquí, a mi lado», le pidió, su voz envolviendo a Carlos en una especie de abrazo invisible. Carlos obedeció, aunque al principio se movió con cierta incomodidad. Sin embargo, al sentarse junto a ella, sintió cómo la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. Antonio, de pie cerca de la puerta, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. Había algo casi mágico en cómo su madre y este joven, de mundos tan diferentes, parecían conectarse de una manera tan natural y profunda. Doña Inés tomó las manos de Carlos entre las suyas, apretándolas con suavidad. «No sé cómo agradecerte, hijo. Si no hubieras estado ahí, no sé qué habría pasado. Fuiste mi ángel de la guarda ese día». Carlos, abrumado por la sinceridad de sus palabras, bajó la mirada. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Para él, ayudar a alguien era simplemente lo correcto, un principio básico que su madre le había inculcado antes de que la vida lo lanzara a las calles. «No hice nada especial, señora.
Solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Dijo con modestia, esforzándose por restar importancia a lo que había hecho. A veces, estar en el lugar adecuado es lo más importante que podemos hacer, replicó ella con una sonrisa suave. Y tú lo estuviste. Antonio, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Carlos, mi madre y yo hemos hablado mucho sobre ti en estos días. Lo que hiciste fue más que un simple acto de bondad. Tocaste nuestras vidas de una manera que no podemos ignorar, dijo mientras se sentaba frente a ellos. Por eso, quiero hacerte una propuesta. Carlos levantó la vista, sus ojos reflejando curiosidad y una pizca de desconfianza. Sé que no ha sido fácil para ti vivir en las calles, pero quiero ofrecerte una oportunidad para cambiar eso. Quiero que trabajes conmigo, que te unas a un proyecto que estamos desarrollando. Es algo grande, y necesito tu ayuda para que sea exitoso. Queremos ayudar a otros, personas como tú, que están enfrentando dificultades. Carlos lo miró fijamente, procesando cada palabra. La propuesta era sorprendente, incluso tentadora, pero también aterradora. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo en las calles que el pensamiento de adaptarse a un mundo estructurado y lleno de expectativas le parecía casi imposible. Antonio notó la duda en sus ojos y añadió, con un tono tranquilizador: no tienes que decidir ahora mismo. Tómate tu tiempo para pensarlo. Pero quiero que sepas que esta puede ser una oportunidad para cambiar tu vida. Carlos asintió lentamente. Aunque el miedo seguía latente, también sabía que rechazar esa oferta podría significar quedarse atrapado en un ciclo que nunca cambiaría. Pero las dudas persistían. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura? ¿Si fracasaba? Esa noche, Carlos apenas durmió, atrapado en un torbellino de pensamientos. La idea de un futuro diferente, más estable y seguro, era tentadora, pero también aterradora. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la calle donde había pasado la noche, algo dentro de él hizo clic. Sabía que no podía seguir viviendo así. Las calles le habían enseñado mucho sobre la supervivencia, pero también le habían robado su juventud y sus sueños. Al mediodía, Carlos tomó una decisión. Con pasos firmes, aunque con el corazón lleno de incertidumbre, se dirigió al lugar donde Antonio le había pedido encontrarse. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que a veces los pasos más difíciles eran los que más valían la pena. Aquella mañana, Carlos se dirigió con pasos inseguros hacia la dirección que Antonio le había indicado, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un cambio que aún no lograba asimilar del todo. El edificio de oficinas frente a él parecía imponente, con sus grandes ventanales y un aspecto moderno que lo hacía sentirse fuera de lugar. Sin embargo, al entrar y ser recibido con una sonrisa amable en la recepción, sintió una ligera paz que le ayudó a avanzar. Una mujer lo acompañó hasta el segundo piso, y cada escalón que subía intensificaba su ansiedad. ¿De verdad pertenezco a este sitio?, se preguntaba con inquietud. Al llegar a la puerta, Antonio lo recibió con una sonrisa genuina, sin ningún rastro de juicio en su mirada. Ese gesto, tan sencillo pero tan raro en la vida de Carlos, lo tranquilizó. «Me alegra mucho verte aquí, Carlos», dijo Antonio, mientras le ofrecía una silla cómoda.
Sé que no debe haber sido fácil para ti venir, pero quiero que sepas que aprecio mucho que estés aquí. Carlos se sentó, aún sintiéndose extraño en aquel entorno elegante, pero atento a cada palabra de Antonio. Mi madre y yo hemos estado pensando en cómo podríamos hacer algo juntos, algo que no solo te ayude a ti, sino también a otros que viven situaciones parecidas. Quiero crear un refugio, un lugar seguro para aquellos que, como tú, no han tenido una oportunidad justa. Un espacio donde puedan encontrar apoyo y los medios para reconstruir sus vidas. Y quiero que tú seas parte esencial de este proyecto. Carlos sintió una mezcla de sorpresa y desconcierto. Nunca imaginó que alguien vería en él una posibilidad de ayuda, y mucho menos de ser parte fundamental de un proyecto de esa magnitud. Yo no sé cómo manejar un lugar así. Apenas sé sobrevivir cada día en las calles. Y usted quiere que yo ayude a otras personas, dijo Carlos con voz temblorosa. Antonio lo miró con comprensión. Y con una voz tranquila pero decidida, respondió: No espero que lo hagas solo, Carlos. Yo tampoco soy un experto en esto, pero tengo los recursos para construir algo valioso. Lo que tú tienes es algo que no podemos comprar, ni aprender en libros. El conocimiento de lo que realmente se necesita en las calles. Tú sabes, mejor que nadie, lo que podría cambiar una vida. Quiero que formes parte del equipo, no para que sepas hacerlo todo, sino para que nos ayudes a comprender, a construir algo que realmente funcione. Esas palabras llegaron a lo profundo de Carlos, quien nunca había escuchado a alguien reconocer en él un valor tan grande. Durante toda su vida, había sido simplemente un joven más en la multitud, un rostro invisible. Pero ahora, frente a él, alguien veía un potencial que ni él mismo había sospechado. ¿Y qué tendría que hacer yo?, preguntó, aún temeroso. Quiero que trabajes como vínculo entre las personas en situación de calle y los servicios del refugio. También, que seas parte del equipo que decida cómo funcionará el lugar. Tú puedes decirnos qué hace falta, qué necesidades son reales y qué cambios podrían significar una diferencia en sus vidas. Carlos bajó la mirada, sintiendo que las dudas aún lo mantenían prisionero. ¿Sería capaz de asumir tanta responsabilidad? ¿Podría enfrentar un entorno tan distinto al que conocía? Tómate tu tiempo para pensarlo. No necesitas decidir ahora mismo, añadió Antonio, notando el conflicto en los ojos de Carlos. Solo quiero que sepas que, si decides aceptar, estaré aquí para apoyarte en cada paso. Carlos respiró profundo, asimilando cada palabra. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que esta era una oportunidad única, una puerta que tal vez no se abriría otra vez. Lo intentaré, señor. No sé cómo resultará, pero quiero intentarlo, respondió finalmente con una decisión vacilante pero firme. Antonio sonrió ampliamente, satisfecho. Eso es todo lo que necesito, Carlos. Que lo intentes. Desde ese momento, ambos se dedicaron a planificar el proyecto con entusiasmo y cuidado. Cada día, la visión del refugio tomaba más forma, y Carlos comenzaba a sentir que, a pesar de las dudas, estaba construyendo algo valioso. Era como si, con cada paso, lograra liberar un poco más de la esperanza que tanto tiempo había estado oculta en su interior. La adaptación sería difícil, pero él sabía que finalmente tenía una oportunidad para cambiar su destino. Antonio, con su experiencia en el mundo de los negocios,
se encargó de coordinar la logística y la estructura del proyecto, mientras que doña Inés Sánchez aportaba no solo su sabiduría, sino también una profunda empatía que se reflejaba en cada decisión. Aunque Carlos había aceptado el desafío inicialmente con cierta reserva, gradualmente fue encontrando su lugar, aunque no sin dificultades. El galpón, situado en una parte menos privilegiada de la ciudad, tenía potencial, pero también mostraba las huellas del abandono. Las paredes de ladrillo desgastadas y el techo con goteras exigían una renovación urgente. Las primeras semanas transcurrieron entre el ruido constante de las herramientas y el ir y venir de los voluntarios, mientras cada rincón comenzaba a transformarse. Carlos, por su parte, pasaba muchas horas observando y ayudando en lo que podía, aunque sin experiencia en construcción o planificación. Sin embargo, lo que realmente aportaba era una perspectiva única, algo que ni Antonio ni doña Inés habían considerado. A medida que caminaba por el refugio en proceso, Carlos veía algo más allá de las paredes y los muebles. Veía el tipo de apoyo emocional y dignidad que las personas que vendrían a este lugar necesitaban. Recordaba vívidamente las noches en la calle, durmiendo al raso o bajo improvisados techos, y se preguntaba qué tipo de refugio hubiera deseado tener en esos momentos. Un día, mientras Antonio supervisaba el trabajo, se acercó a Carlos, quien ayudaba a limpiar una sección llena de escombros. «¿Qué te parece?», preguntó Antonio señalando el espacio que comenzaba a tomar forma. Carlos miró alrededor, reflexionando. «Creo que está bien, pero…», dudó un momento antes de continuar. «No sé si me explico, pero en la calle lo más importante no es solo tener un techo sobre la cabeza. Lo que realmente necesitas es un lugar donde sentirte seguro, donde sientas que tu vida tiene valor y dignidad. Este lugar debería ser algo más que un refugio. Debería sentirse como un hogar. ¿Entiendes?». Antonio lo escuchó en silencio, procesando esas palabras. Para él, acostumbrado a construir negocios sólidos y rentables, no había considerado cómo el ambiente podría afectar a nivel emocional a las personas. Ver la profundidad de las necesidades a través de los ojos de Carlos le dio una perspectiva nueva. «Tienes toda la razón, Carlos. Vamos a hacer que este lugar no solo sea funcional, sino acogedor». Desde ese día, revisaron los planos e hicieron cambios. Añadieron más espacios comunes y áreas donde las personas pudieran socializar o simplemente descansar en compañía. Decidieron pintar las paredes de colores cálidos y doña Inés sugirió un jardín en la parte trasera y una pequeña biblioteca. Un rincón de paz para aquellos que buscaban algo más que un techo. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, no tardaron en surgir problemas. Algunos empleados de Antonio comenzaron a expresar sus dudas, cuestionando el valor de un proyecto sin fines de lucro. «Antonio, este proyecto no tiene retorno», le dijo uno de sus socios durante una reunión. «Estás desviando recursos de la empresa para algo que no es nuestro negocio. La intención es buena, pero deberías replantearte si es el mejor uso de los fondos». Aunque Antonio estaba acostumbrado a la presión en el trabajo, estas palabras lo afectaron. Entendía que el refugio era un proyecto personal, algo que deseaba hacer por razones que iban más allá de lo económico. Pero también sabía que sus decisiones impactaban en la empresa. Pese a las críticas, Antonio decidió seguir adelante. No podía dejar que las opiniones ajenas frenaran lo que sentía como un propósito verdadero. Sin embargo,
El ambiente en la empresa comenzó a tensionarse. Y no solo eso. Algunos empleados comenzaron a mostrar desconfianza hacia Carlos, cuestionando su papel en el proyecto. Veían a Carlos como alguien sin preparación ni experiencia que, de repente, tenía voz en asuntos importantes. Carlos, consciente de estas miradas, trató de mantenerse al margen, pero no podía evitar sentir la presión y la incomodidad. Aunque Antonio le había dado un lugar, Carlos todavía sentía que era un intruso en ese mundo ajeno a él. Los comentarios en voz baja y las miradas críticas le recordaban constantemente su origen y hacían que dudara de sí mismo. Era difícil no sentirse desplazado, a pesar de los esfuerzos de Antonio por integrarlo en el equipo. Carlos seguía sintiendo el peso de la incertidumbre cada día que pasaba. Mientras observaba cómo el refugio tomaba forma, las dudas sobre su capacidad para estar a la altura de las expectativas lo atormentaban. ¿Realmente podía ser alguien capaz de marcar la diferencia? Esa pregunta lo seguía como una sombra, alimentando su inseguridad y minando el entusiasmo que una vez había sentido al unirse al proyecto. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles del refugio, un empleado de Antonio dejó escapar un comentario en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Qué puede aportar este chico? Ni siquiera tiene experiencia, murmuró, con una mezcla de desprecio y burla en su tono. Carlos sintió un nudo en el estómago. Su rostro enrojeció, pero no dijo nada. Se limitó a apretar los dientes y bajar la mirada. Esas palabras eran como un eco de lo que él mismo había estado pensando durante semanas. ¿Qué estaba haciendo allí? No era más que un muchacho de la calle, sin estudios, sin un futuro claro. ¿Qué derecho tenía de estar en ese lugar? Antonio, que había estado escuchando en silencio, no tardó en intervenir. Se levantó de su silla y miró directamente al empleado. Carlos puede que no tenga un título universitario ni años de experiencia en empresas como tú o como yo, dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a réplicas. Pero tiene algo que ninguno de nosotros puede aprender en ninguna escuela. Él ha vivido la realidad que estamos tratando de cambiar. Él sabe lo que significa no tener un lugar donde dormir, lo que significa luchar por sobrevivir. Y es precisamente por eso que su opinión aquí vale tanto, si no más, que la nuestra. El silencio que siguió fue incómodo, pero también revelador. Nadie más se atrevió a cuestionar públicamente a Carlos después de eso. Sin embargo, las miradas desconfiadas y los murmullos persistieron, alimentando las dudas internas que Carlos ya tenía. Esa noche, cuando regresó a su pequeño apartamento, Carlos se sentó en la cama, mirando el techo mientras los recuerdos de su pasado volvían a atormentarlo. Pensó en su madre, en cómo ella había sido su única guía y apoyo antes de que la vida se volviera tan oscura. Recordó las noches frías en las calles, el hambre y la sensación de abandono que nunca lo había dejado por completo. Aunque Antonio y doña Inés Sánchez le habían dado una oportunidad, Carlos no podía dejar de preguntarse si realmente merecía estar allí. ¿Cómo podía ayudar a otros cuando él mismo todavía estaba atrapado en su dolor? Al día siguiente, en el refugio, Carlos evitó involucrarse en las decisiones importantes. Cuando Antonio le pedía su opinión, él respondía con evasivas, temiendo decir algo equivocado.
Incluso cuando doña Inés trataba de hablar con él, Carlos se encerraba en sí mismo, incapaz de expresar las emociones que lo estaban consumiendo. Antonio notó el cambio. Durante una reunión, decidió hablar con Carlos en privado. Lo llevó a un lado, lejos de los demás. «Carlos, sé que esto no es fácil para ti», comenzó Antonio con un tono sincero. «Pero necesito que confíes en ti mismo tanto como yo confío en ti. No estás aquí por casualidad. Lo que has vivido, lo que has superado tiene un valor enorme. Este proyecto necesita tu corazón, tu experiencia. Pero más que eso, quiero que sepas que no estás solo. Estamos aquí para apoyarte». Las palabras de Antonio resonaron en Carlos, pero no pudieron disipar del todo las dudas que lo corroían. A pesar de todo, sintió un pequeño rayo de esperanza. Quizás, con el tiempo, podría aprender a superar sus miedos y encontrar su lugar en aquel mundo que aún le parecía tan ajeno. Carlos sabía que Antonio tenía razón. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente como un eco, enfrentándolo a sus propios miedos. ¿De verdad estaba preparado para este nuevo capítulo de su vida? ¿O simplemente estaba tratando de convencerse de que podía encajar en algo tan grande y complejo? Una tarde, después de una reunión en la que Carlos apenas había hablado, Antonio decidió tomar la iniciativa y abordar el tema. Sabía que tenía que ser cuidadoso, pero también que ya no podía posponer esta conversación. «Carlos, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Antonio mientras se acercaba, encontrándolo solo en una sala, revisando algunos papeles. Carlos levantó la mirada, un poco sorprendido, pero asintió con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Claro, dime». Antonio se sentó frente a él, adoptando un tono serio, pero cálido. «He notado que últimamente te mantienes más distante», comenzó Antonio mirándolo directamente a los ojos. «Al principio estabas lleno de energía. Proponías ideas. Participabas en todo. Pero ahora parece que te cuesta involucrarte. ¿Está pasando algo?». Carlos bajó la mirada, jugando con un bolígrafo en sus manos. No estaba seguro de cómo poner en palabras lo que sentía. Finalmente, tras un largo silencio, confesó: «No sé si estoy listo para esto», dijo con voz apenas audible. «No sé si realmente soy la persona adecuada. Todo esto es demasiado grande para alguien como yo». Antonio lo dejó hablar, sin interrumpirlo, percibiendo el peso de cada palabra. Cuando Carlos terminó, Antonio tomó aire y respondió con calma: «Es completamente normal sentirte así, Carlos. Nadie espera que tengas todas las respuestas o que seas perfecto. Lo que importa es que estás aquí, que has decidido intentarlo. Eso ya es más de lo que muchos harían». Carlos levantó la mirada, sus ojos mostrando un atisbo de vulnerabilidad. «Pero yo ni siquiera sé si puedo confiar en mí mismo. He pasado tanto tiempo sobreviviendo día a día que no estoy seguro de cómo encajar en este mundo». Antonio sonrió levemente, intentando transmitirle confianza. «No necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo que necesitamos de ti es tu experiencia, tu perspectiva. Has vivido cosas que nosotros no hemos vivido, y eso te da una fortaleza que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero no tienes que hacerlo solo. Estamos aquí para apoyarte, Carlos. Mi madre, yo, todo el equipo. Esto no es una carga que debas llevar tú solo». Carlos asintió lentamente,
sintiendo un pequeño alivio al escuchar esas palabras. «Gracias, Antonio», dijo con un susurro. Creo que necesitaba escuchar eso. Antonio sonrió, dándole un apretón en el hombro. Siempre estaré aquí para recordártelo, si es necesario. Las noches en el refugio, aunque aún en construcción, eran cada vez más silenciosas. Cuando los trabajadores se marchaban y las luces se apagaban, el lugar quedaba en penumbra, y Carlos solía pasear por los pasillos vacíos. Sentía que esos momentos solitarios sacaban a la superficie los recuerdos que tanto había intentado enterrar. Se sentaba en uno de los bancos viejos, mirando las paredes aún sin terminar, y su mente regresaba a las noches que pasó en las calles. Recordaba el frío que calaba hasta los huesos, el miedo constante de no saber dónde dormiría la noche siguiente, pero, sobre todo, recordaba a su madre, su único refugio en los días más oscuros de su infancia. El rostro de su madre, lleno de amor y fuerza, aparecía en su memoria como un faro. Ella siempre había sido quien lo animaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Pero con la misma intensidad, también recordaba la figura de su padre, distante, frío, ausente. Después de la muerte de su madre, su padre lo había dejado atrás, desapareciendo sin una palabra, y esa herida seguía abierta en su corazón. Mientras se recostaba en el banco, con la mirada perdida en el techo, se preguntaba si algún día podría superar ese abandono. Esos recuerdos lo asaltaban en los momentos menos esperados, y aunque ahora estaba rodeado de personas que lo apoyaban, aún sentía que estaba luchando contra sus propios fantasmas. Carlos solía recordar con dolor las palabras de su madre, esas que le repetía cada vez que él se sentía derrotado. Hijo, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. No dejes que el rencor te robe la paz. Aunque entendía el significado de esas palabras, enfrentarse a la ausencia de su padre y al vacío que había dejado era un desafío que lo paralizaba. Durante años, Carlos había construido un muro alrededor de esos sentimientos, convencido de que era mejor enterrarlos que enfrentarlos. Pero en el fondo sabía que ese rencor estaba pesándole más de lo que quería admitir. Una noche, después de pasar horas caminando por los pasillos silenciosos del refugio, Carlos sintió que algo debía cambiar. Sentado en un banco bajo la luz tenue de las lámparas, miró al cielo y dejó que los recuerdos de su madre lo envolvieran. La voz de ella, serena pero firme, resonaba en su mente como un eco distante. Perdonar no es olvidar, es liberarte de las cadenas del pasado. A la mañana siguiente, con esa reflexión aún fresca en su mente, Carlos decidió enfrentar el día con una nueva perspectiva. Mientras trabajaba, trató de sumergirse en las tareas cotidianas, aunque sabía que los fantasmas de su pasado no desaparecerían tan fácilmente. Durante la tarde, mientras organizaba suministros en el almacén, Dona Inés se le acercó con su andar pausado y tranquilo, pero con esa mirada llena de compasión que siempre lograba desarmarlo. «Carlos, ¿puedo robarte un momento?», dijo, con esa calidez que le recordaba tanto a su madre. Carlos dejó lo que estaba haciendo y asintió, sabiendo que no podía seguir evitando la conversación que sabía que tarde o temprano tendría que tener. Se sentó junto a ella en un banco, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «He notado que llevas algo pesado en el corazón», comenzó Dona Inés, su tono suave, pero firme.
No tienes que decírmelo si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. Carlos guardó silencio, mirando al suelo mientras las palabras que llevaba dentro luchaban por salir. Finalmente, con un suspiro profundo, se decidió a hablar. «Es mi padre», confesó, su voz apenas un susurro. «Me abandonó cuando mi madre murió. No he sabido nada de él desde entonces, y no puedo perdonarlo. Pero al mismo tiempo, siento que este rencor me está consumiendo. No sé cómo dejarlo ir». Dona Inés escuchó con atención, dejando que Carlos descargara todo lo que llevaba dentro. Cuando terminó, ella colocó su mano suavemente sobre la de él. «El perdón es un camino difícil, hijo», dijo con ternura. «No te culpes por sentir lo que sientes. El dolor que llevas es real, pero también lo es tu capacidad para superarlo. Perdonar no significa que lo que tu padre hizo esté bien, ni significa que olvides lo que pasó. Perdonar es para ti, para que puedas soltar ese peso y seguir adelante». Carlos levantó la mirada, viendo en los ojos de la anciana una comprensión que lo conmovió profundamente. Por primera vez, empezó a pensar que tal vez el perdón no era una muestra de debilidad, sino un acto de valentía. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del refugio, las palabras de Dona Inés seguían resonando en su mente. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya no podía seguir cargando con el peso de su pasado. Decidió que, aunque el camino fuera largo y complicado, intentaría enfrentarse a esos sentimientos. Pero justo cuando estaba empezando a encontrar algo de claridad, una noticia inesperada lo sacudió hasta lo más profundo. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la pequeña cocina del refugio, Antonio entró con un semblante serio. «Carlos, necesitamos hablar», dijo mientras dejaba su taza sobre la mesa. Carlos notó de inmediato la gravedad en su tono y sintió cómo su corazón empezaba a acelerarse. «¿Qué ocurre?». Antonio se sentó frente a él, fijando su mirada en la de Carlos. «Recibí una llamada esta mañana. Es sobre tu padre», dijo con cautela. Carlos lo miró, incapaz de pronunciar palabra mientras una mezcla de miedo y confusión lo invadía. «Está en un refugio, gravemente enfermo. Los médicos no creen que le quede mucho tiempo», añadió Antonio. Las palabras cayeron como un golpe inesperado. Después de tantos años de silencio, el fantasma de su padre volvía a aparecer en su vida. Esta vez en un momento que Carlos nunca hubiera imaginado. Esa noche, mientras las estrellas titilaban débilmente sobre el refugio en construcción, Carlos sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. La noticia sobre la grave enfermedad de su padre había destapado una herida que él había creído enterrada. Pero la verdad era que ese dolor nunca se había ido. Solo había estado escondido, creciendo en silencio. Carlos recordaba las noches oscuras en las calles, cuando su madre había sido su única guía, su refugio en un mundo frío. Recordaba sus palabras: «El perdón no es para la otra persona, hijo. Es el regalo que te haces a ti mismo». Esas palabras resonaban en su mente como un eco constante.
Pero enfrentarse a la realidad era mucho más difícil que aceptar una verdad abstracta. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, Carlos decidió buscar consejo en la única persona que siempre había sabido cómo guiarlo desde que llegó al refugio, doña Inés Sánchez. La encontró en el pequeño jardín del refugio, donde solía pasar las mañanas cuidando las plantas que había insistido en incluir en el proyecto. La luz suave del amanecer iluminaba su rostro sereno, y Carlos sintió que el peso en su pecho se aliviaba ligeramente al verla. «Doña Inés, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Carlos con voz baja, temiendo interrumpir su calma. «Por supuesto, hijo. Siempre estoy aquí para ti». Carlos se sentó en un banco junto a ella, mirando las flores que comenzaban a abrirse con los primeros rayos de sol. Durante unos momentos, el silencio reinó entre ellos. Un silencio que parecía más una invitación que una ausencia de palabras. Finalmente, Carlos tomó aire y comenzó a hablar. «Antonio me dio una noticia ayer. Mi padre está muy enfermo. Está en un refugio y no le queda mucho tiempo». Doña Inés lo miró con atención, pero no dijo nada. Sabía que Carlos necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. «Durante años he sentido que lo odiaba», continuó Carlos, con la voz quebrada, «por abandonar a mi madre y a mí, por dejarme solo cuando más lo necesitaba. Y ahora no sé qué sentir. Parte de mí quiere ignorarlo, seguir con mi vida. Pero otra parte se pregunta si esta es mi última oportunidad para enfrentar todo esto». Doña Inés, con su sabiduría tranquila, tomó la mano de Carlos entre las suyas. «Hijo, lo que sientes es completamente válido. El dolor que llevas dentro es real, y no tienes que disculparte por ello. Pero también quiero que sepas que aferrarse a ese dolor no te protegerá. Solo te mantendrá atrapado. El perdón», dijo con suavidad, «no significa justificar lo que pasó. Significa liberarte del peso que te está hundiendo. Y si decides verlo, no lo hagas por él. Hazlo por ti». Carlos bajó la mirada, sintiendo que sus palabras tocaban una parte profunda de su ser que había intentado ignorar. «¿Y si no puedo perdonarlo?», preguntó, con una mezcla de miedo y vulnerabilidad en su voz. Doña Inés esbozó una leve sonrisa, llena de comprensión. «El perdón no siempre ocurre de inmediato, hijo. Es un proceso, no un momento. Pero dar el primer paso, solo estar presente, ya es un acto de valentía. El resto vendrá con el tiempo, si decides permitirlo». Carlos se quedó en silencio durante un largo rato, reflexionando sobre las palabras de doña Inés. Algo dentro de él comenzó a cambiar, como si un pequeño rayo de luz se filtrara en la oscuridad que había cargado durante tantos años. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero entendía que debía enfrentar este capítulo de su vida, no por su padre, sino por sí mismo. Al día siguiente, Carlos se despertó temprano, con una determinación nueva brillando en sus ojos. Había tomado su decisión. Aunque el camino por delante sería difícil, estaba dispuesto a dar el primer paso hacia su liberación. Carlos caminó hacia la oficina de Antonio con una resolución que nunca antes había sentido tan profundamente. Al llegar, lo encontró esperándolo con una mirada curiosa, como si pudiera leer el cambio que había ocurrido en él.
Voy a verlo, dijo Carlos, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Necesito enfrentar esto, no por él, sino por mí. Antonio asintió lentamente, con una mezcla de orgullo y respeto en sus ojos. No tienes que hacerlo solo. Estaré contigo en todo momento, respondió con firmeza, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. El viaje hacia el refugio donde estaba su padre se desarrolló en un silencio cargado de tensión. Carlos observaba por la ventana, sus pensamientos revueltos entre recuerdos dolorosos y un miedo latente. Sabía que este encuentro sería un punto de inflexión en su vida, pero no podía prever cómo lo afectaría realmente. Al llegar al lugar, su corazón comenzó a latir con fuerza. Antonio lo acompañó hasta la puerta de la habitación, pero decidió quedarse fuera, dejándole espacio para enfrentar ese momento por su cuenta. Carlos se detuvo en el umbral, observando al hombre que yacía en la cama. Su padre, una figura que alguna vez había sido fuerte y dominante, ahora parecía pequeño, frágil, casi irreconocible. Su rostro estaba marcado por los años y la enfermedad, y su respiración era pesada, asistida por un aparato de oxígeno. Por unos momentos, Carlos simplemente se quedó ahí, incapaz de moverse, mientras una oleada de emociones lo abrumaba. Finalmente, reunió el coraje necesario y entró en la habitación. El hombre levantó la mirada lentamente, sus ojos opacos encontrándose con los de Carlos. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de lágrimas que comenzaron a acumularse en sus ojos. «Carlos, no pensé que volvería a verte», murmuró con una voz débil y rota por la culpa. Carlos se sentó en una silla junto a la cama, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. No sabía qué decir. Durante años había imaginado este momento de diferentes maneras, a veces con ira, otras con indiferencia, pero nunca con esta mezcla de pena y compasión. «Papá», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. El hombre cerró los ojos, como si el peso de esa palabra fuera demasiado para soportar. «Sé que te fallé», susurró, su voz apenas audible. «Te abandoné cuando más me necesitabas. No hay excusa para lo que hice». Carlos lo miró, sus propios ojos llenos de lágrimas. Durante tanto tiempo había cargado con el dolor y el resentimiento. Pero en ese momento, al ver a su padre tan vulnerable, algo dentro de él comenzó a cambiar. «Me dejaste solo», dijo, dejando que las palabras salieran con dificultad. «Cuando mamá murió, te fuiste. Yo no entendí por qué. Era solo un niño, y tú eras todo lo que me quedaba». Su padre asintió lentamente, con el rostro lleno de arrepentimiento. «Lo sé, hijo. Me rompí por dentro. Perdí a tu madre, y no supe cómo seguir adelante. Pero eso no justifica lo que hice. Te abandoné, y he vivido con esa culpa desde entonces». Ambos quedaron en silencio. Carlos recordó las noches frías, las lágrimas derramadas en soledad, y el vacío que lo había acompañado durante tantos años. Pero también recordó a su madre y sus palabras, que siempre le hablaban del poder del perdón. «No sé si puedo perdonarte», admitió Carlos, su voz temblando por la sinceridad del momento. «Pero estoy aquí, porque no quiero seguir viviendo con este peso». El hombre en la cama dejó escapar un suspiro entrecortado, sus ojos llenándose de lágrimas. «No espero que me perdones, Carlos, chico», dijo,
Solo espero que encuentres paz, algo que yo nunca supe cómo darte. En ese instante, Carlos sintió algo ceder dentro de él. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia la liberación del dolor que lo había consumido durante tantos años. Carlos se dirigió a la oficina de Antonio con una determinación recién descubierta. Sabía que tenía que enfrentar el pasado para seguir adelante. Al entrar, vio la expresión inquisitiva de Antonio, quien notó de inmediato que algo había cambiado en el joven. «Voy a verlo», dijo Carlos, su voz calmada pero llena de resolución. «Necesito enfrentarlo, no por él, sino por mí mismo». Antonio asintió con un gesto de aprobación, una mezcla de orgullo y respeto reflejándose en su mirada. «Estaré contigo en cada paso. No tienes que hacerlo solo», dijo, ofreciendo su apoyo sin reservas. La visita al refugio donde su padre estaba internado se desarrolló en un silencio cargado de emociones. Carlos, mirando por la ventana, repasaba en su mente todos los recuerdos dolorosos, las noches solitarias y el rencor acumulado. Al llegar, un nudo en el estómago lo detuvo por un momento, pero sabía que no podía retroceder. Antonio lo acompañó hasta la puerta de la habitación y, con un gesto comprensivo, decidió quedarse fuera. Sabía que Carlos necesitaba este momento a solas. Dentro, Carlos se encontró con una figura que apenas reconocía. Su padre, ahora frágil y marcado por los años, estaba acostado en una cama, conectado a un aparato de oxígeno. Durante unos segundos, Carlos permaneció inmóvil en el umbral, observando al hombre que había sido una sombra en su vida durante tanto tiempo. Finalmente, tomó aire y avanzó. «Papá», dijo en voz baja, apenas conteniendo la emoción que le temblaba en la garganta. El hombre alzó la mirada con esfuerzo, sus ojos cargados de lágrimas al reconocer a su hijo. «Carlos, no pensé que vendrías», murmuró, su voz quebrada por el peso del arrepentimiento. Carlos se sentó junto a la cama, sin saber cómo comenzar. El silencio que llenaba la habitación era denso, pero también necesario. «Cargué con tanto odio durante todos estos años», dijo Carlos finalmente, su voz temblando, «que ahora no sé cómo soltarlo. Pero no quiero seguir odiándote. Quiero encontrar una forma de dejar esto atrás». Su padre lo miró, con lágrimas deslizándose lentamente por sus mejillas. «No te pido que me perdones», respondió con dificultad. «No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento, con todo mi corazón». Las palabras de arrepentimiento de su padre perforaron las defensas de Carlos. No había forma de borrar el pasado, pero algo en su interior comenzó a ablandarse. Tomó la mano frágil de su padre y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No era un perdón completo, pero era un primer paso hacia la sanación. Tras unos momentos en silencio, Carlos se levantó. «Gracias por darme esta oportunidad», murmuró su padre con una voz apenas audible. Carlos asintió sin decir nada más y salió de la habitación con un peso diferente en su pecho. No estaba completamente libre, pero algo dentro de él había comenzado a sanar. A pesar de que las contribuciones comenzaban a llegar, la cantidad de dinero recaudado aún no era suficiente. Una noche,
Mientras caminaba por el refugio en construcción, Carlos se sintió completamente solo con sus pensamientos. La presión era enorme. Sabía que, si no conseguían el dinero en poco tiempo, todo lo que habían trabajado podría desmoronarse. No podía dejar de pensar en todos aquellos que, como él, necesitaban desesperadamente un lugar donde sentirse seguros, un refugio que les ofreciera la oportunidad de reconstruir sus vidas. No podía fallarles. De repente, una idea surgió en su mente. Recordó a varias personas que había conocido en sus años en las calles. Algunos habían logrado encontrar trabajo. Otros habían sido ayudados por organizaciones benéficas. Aunque no todos tenían grandes recursos, todos querían ayudar, de alguna forma u otra. ¿Y si los contactaba? Quizás algunos podrían contribuir con pequeñas donaciones o conectarlos con otros dispuestos a ayudar. Decidido, Carlos comenzó a hacer llamadas, buscando a aquellos que habían pasado por lo mismo que él y ahora estaban en un mejor lugar. Muchos ofrecieron su tiempo, otros prometieron compartir la campaña en sus círculos o dar lo que pudieran. Poco después, cuando las esperanzas de Carlos comenzaban a desvanecerse, ocurrió algo inesperado. Antonio recibió una llamada de un antiguo donante, un hombre que había conocido en el pasado y que ahora, dueño de una pequeña empresa, había oído hablar de la campaña a través de uno de los contactos de Carlos. Conmovido por la historia del refugio, decidió hacer una contribución significativa. Aunque no cubría todo lo necesario, era un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Carlos, realmente has hecho un trabajo increíble, dijo Antonio, impresionado por la capacidad de Carlos para conectar con las personas. Esto es lo que no podíamos haber logrado sin tu ayuda. Carlos, aunque exhausto por el esfuerzo, sonrió humildemente. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero este pequeño paso les daba la fuerza para continuar. Con renovadas energías, el equipo continuó con la campaña. Las contribuciones comenzaron a llegar poco a poco, y más personas se unieron al esfuerzo. Cada pequeña victoria era un recordatorio de que estaban construyendo algo mucho más grande. Finalmente, cuando lograron alcanzar la meta de recaudación, Carlos experimentó una mezcla de alivio y orgullo. Todo el esfuerzo, todas las luchas, ahora tenían un propósito tangible: el refugio, un lugar donde los más vulnerables podrían encontrar una nueva oportunidad, abriría sus puertas. El refugio, después de tanto trabajo y sacrificio, finalmente estaba listo. Las paredes que antes estaban agrietadas y descuidadas, ahora lucían cálidas y acogedoras. Las habitaciones, que anteriormente eran solo espacios vacíos, ahora estaban equipadas con camas limpias y áreas comunes para que los residentes pudieran sentirse en casa. A pesar de todo el progreso, sin embargo, la incertidumbre seguía presente. El refugio necesitaba más que solo una inauguración. Necesitaba estabilidad a largo plazo. El equipo, aunque lleno de esperanza, sabía que el camino que quedaba por recorrer no sería fácil. Días antes de la inauguración, Antonio y doña Inés organizaron una reunión con el personal y los voluntarios. Todos estaban contentos por el progreso, pero la responsabilidad aún pesaba sobre sus hombros. Durante la reunión, Antonio explicó la necesidad de garantizar un flujo constante de apoyo para que el refugio pudiera mantenerse en el futuro. Este refugio, dijo Antonio, con determinación, no es solo un lugar donde las personas puedan dormir.
es un espacio de transformación, de esperanza. Pero para que funcione a largo plazo, necesitamos el apoyo continuo de la comunidad. Carlos escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de orgullo por lo logrado y preocupación por el futuro. Sabía que la apertura del refugio era solo el comienzo, y que, aunque habían alcanzado una meta importante, el camino por delante estaba lleno de desafíos. Al terminar la reunión, Carlos se quedó atrás, observando a las personas que habían hecho posible este sueño. No podía evitar preguntarse cómo podrían garantizar que el refugio no solo sobreviviera, sino que prosperara. Esa misma noche, Carlos decidió dar un paso atrás en el tiempo y caminar por las calles que una vez habían sido su hogar. A medida que avanzaba, se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquellos días de lucha y desesperanza. Sin embargo, algo lo impulsaba a regresar a esas calles, como si necesitara reencontrarse con su pasado para seguir adelante. A lo largo del camino, vio algunos rostros que le eran familiares, personas que solían compartir las mismas aceras frías con él. Algunos seguían allí, atrapados en el mismo ciclo de pobreza y desesperanza, mientras que otros, como él, habían logrado escapar, aunque fuera temporalmente. Uno de esos rostros era el de Javier, un hombre mayor que había pasado años en las calles, pero siempre mantenía una actitud positiva, a pesar de todo. Al ver a Carlos, Javier esbozó una sonrisa de sorpresa. «¡Carlos! ¡Qué sorpresa verte! ¡Muchacho!», dijo, dándole un abrazo sincero. «Hola, Javier. Ha pasado mucho tiempo», respondió Carlos, con una mezcla de nostalgia y tristeza, al ver que Javier seguía en las mismas calles. Tras intercambiar algunas palabras, Carlos le contó a Javier sobre el refugio que pronto abriría sus puertas. Javier lo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. «Es un proyecto increíble, Carlos», dijo Javier, su voz llena de admiración. «Siempre supe que tenías algo especial. Tienes esa chispa que no todos tienen». Carlos sintió una calidez en su pecho al escuchar las palabras de Javier. Aunque no se veían desde hacía tiempo, se dio cuenta de que personas como él eran la razón por la cual el refugio era tan necesario. Sin embargo, al final de su charla, Javier mencionó algo que sorprendió a Carlos. «Hace algunos años conocí a un joven que también estuvo en las calles. Era muy inteligente, pero lo perdió todo. Le di una mano cuando pude. Compartí lo poco que tenía. Hace poco supe que él salió adelante. Montó su propio negocio. Ayer lo vi, y me habló de una donación que hizo para un refugio. Dijo que era un gesto de gratitud hacia alguien que lo ayudó cuando no tenía nada». Carlos lo miró asombrado, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Una donación?», preguntó, asimilando lentamente lo que Javier decía. «Sí», confirmó Javier. «Me dijo que no podía olvidar a las personas que lo ayudaron cuando estaba en la calle. Le dije que es bueno devolver lo que uno recibe. Se llama José. Él fue quien hizo la gran donación, ¿no?». Carlos se quedó sin palabras. José, un hombre que había ayudado en sus días en las calles, sin esperar nada a cambio. Ahora era el donante anónimo que había dado el golpe de suerte que tanto necesitaban. El pequeño gesto de Carlos, que había sido solo un acto de bondad sin expectativas, había tenido un impacto tan grande en la vida de alguien. Esa noche, al regresar al refugio, Carlos sintió una mezcla de asombro y gratitud.
A veces, los pequeños actos de bondad que realizamos sin pensar tienen repercusiones mucho más profundas de lo que imaginamos. La generosidad de José, un hombre que apenas recordaba, había salvado el refugio, y eso le recordó que la bondad siempre regresa, de una manera u otra. A la mañana siguiente, Carlos compartió esta historia con Antonio y doña Inés, quienes también se sorprendieron. Ese milagro inesperado, como lo llamó doña Inés, no solo permitió que el refugio abriera sus puertas, sino que reafirmó la creencia de que hacer el bien, con el corazón, puede transformar vidas. Con ese impulso renovado, el refugio abrió finalmente sus puertas. Aunque los desafíos no desaparecieron, el proyecto ahora tenía una historia de esperanza detrás que inspiraba a todos los que cruzaban sus puertas. Carlos, con una renovada fe en el poder de las segundas oportunidades, se entregó por completo a su nueva misión: ayudar a aquellos que, como él, alguna vez se sintieron perdidos, a encontrar su camino de regreso a la vida. El refugio, ahora operativo, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para muchos. Las primeras semanas fueron intensas, con nuevos residentes llegando cada día, buscando un lugar donde sentirse seguros, un respiro ante las dificultades que enfrentaban en las calles. Carlos, ahora más confiado en su rol, se involucró completamente en las actividades diarias. A pesar de las dificultades, ver a tantas personas encontrar refugio y apoyo llenaba su corazón de satisfacción. Sin embargo, a pesar del éxito del refugio, había una parte de su vida que aún sentía incompleta. El encuentro con su padre había reabierto viejas heridas que, aunque comenzaban a sanar, seguían dejando un vacío en su pecho. Había visitado a su padre varias veces desde aquel primer encuentro, pero las visitas siempre eran breves, cargadas de silencio. Su padre, cada vez más débil, parecía encontrar paz en su arrepentimiento. Pero Carlos no estaba seguro de si podía otorgarle el perdón que él tanto deseaba. Esa tarde, tras un largo día de trabajo en el refugio, Carlos recibió una llamada que lo dejó paralizado. Era de la enfermera que atendía a su padre. La voz al otro lado del teléfono, aunque suave, le dio la noticia que había estado temiendo. La salud de su padre se había deteriorado rápidamente, y ya no quedaba mucho tiempo. Carlos sintió el peso de esas palabras como una losa sobre su pecho. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, no se sentía preparado. El pensamiento de que podría no tener otra oportunidad lo acompañó mientras se dirigía al refugio, con cada paso llevando consigo el peso de la decisión más difícil que había tenido que tomar. Al llegar al hospital, la enfermera lo condujo hasta la habitación de su padre. En la cama, su padre se encontraba conectado a varias máquinas que mantenían sus signos vitales, pero su cuerpo estaba visiblemente agotado. La piel de su rostro era pálida, y su respiración era débil y dificultosa. Carlos se acercó lentamente, con el corazón acelerado y la mente abrumada. Se sentó junto a él, tomando su mano con suavidad, en un silencio que decía más que 1000 palabras. «Papá», susurró Carlos, aunque no sabía si su padre podía escucharle. La débil presión que sintió en su mano le dio la respuesta. Su padre estaba consciente de su presencia, aunque sus ojos permanecían cerrados. Carlos, con la voz quebrada, comenzó a hablar. «He estado pensando en todo lo que pasó, en todo lo que dijiste, en lo que hiciste y todo lo que ambos hemos sufrido», dijo con voz temblorosa, esforzándose por articular cada palabra. «No ha sido fácil para mí, pero quiero decirte algo. No puedo olvidar lo que ocurrió. No puedo borrar el dolor que siento,
pero me he dado cuenta de que seguir cargando con este odio solo me ha hecho daño a mí mismo. Mamá siempre me decía que el perdón es un acto de liberación. No sé si puedo perdonarte completamente, pero no quiero seguir viviendo con este resentimiento. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y se dio cuenta de que esas palabras, que había mantenido calladas durante tanto tiempo, finalmente salían de su corazón. Miró a su padre, viendo en su rostro el desgaste de los años y un arrepentimiento profundo, aunque silencioso. «Te perdono por mí», dijo, finalmente, susurrando, mientras una sensación de liberación lo invadía. «No porque lo merezcas, sino porque necesito seguir adelante». Al escuchar esas palabras, el cuerpo de su padre pareció relajarse ligeramente, como si el peso de los años de arrepentimiento se aligerara un poco. Unas lágrimas brotaron de los ojos de su padre, y Carlos supo, sin lugar a dudas, que había escuchado todo lo que le había dicho. No había nada más que decir. En ese momento, Carlos sentía una paz interior que no había experimentado antes. Había dejado ir el rencor que había cargado durante tanto tiempo, y aunque el perdón no deshizo todo el daño, lo liberó de la carga emocional que lo había mantenido cautivo. Pasaron algunos minutos, tal vez horas, en ese silencio cargado de emociones. Carlos permaneció allí, junto a su padre, en ese último acto de compasión. Sabía que el hombre frente a él ya no era el padre que lo había abandonado, sino un hombre que, al final de su vida, había encontrado algo de redención. Esa misma noche, su padre falleció mientras dormía. Aunque la tristeza invadió su corazón, Carlos no sentía rencor. Lo que había comenzado con un abandono y un dolor inmenso, había terminado con un acto de perdón que, aunque difícil, le dio la paz que tanto necesitaba. A partir de ese momento, Carlos sintió una nueva claridad y propósito en su vida. Continuó su trabajo en el refugio, con una renovada sensación de propósito y una energía que nunca había tenido antes. Cada día se dedicaba a ayudar a aquellos que, como él, alguna vez se sintieron perdidos. Antonio y doña Inés Sánchez, al ver el cambio en Carlos, también notaron que algo dentro de él había cambiado. Su mirada era más firme, sus decisiones más seguras y su corazón más abierto a los demás. No solo ayudaba a quienes lo necesitaban, sino que también se estaba transformando en alguien diferente, más fuerte y con una visión más clara. Mientras el refugio crecía y prosperaba, los retos también aumentaban. Mantener el funcionamiento del lugar requería más que solo esfuerzo. Necesitaban más recursos, más manos dispuestas a ayudar. Aunque Antonio y doña Inés Sánchez estaban comprometidos con la causa, sabían que el trabajo aún no había terminado. Fue entonces cuando Carlos, observando las necesidades del refugio, tuvo una idea que cambiaría todo. Mientras reflexionaba sobre las personas que vivían allí, se dio cuenta de algo crucial. Muchos de los residentes poseían habilidades valiosas que podrían aprovecharse tanto para el refugio como para la comunidad. Algunos sabían cocinar, otros tenían experiencia en carpintería, construcción, costura o incluso en la gestión administrativa. Fue entonces cuando Carlos decidió proponer algo nuevo: que los mismos residentes no solo recibieran ayuda, sino que se involucraran activamente en la gestión del refugio y en su mantenimiento. No se trata solo de darles un lugar donde dormir, explicó Carlos a Antonio en una reunión. Se trata de darles un propósito, hacerles sentir que pueden contribuir,
que pueden ser útiles nuevamente. Todos aquí tienen algo que ofrecer. Si los involucramos, no solo mejoramos el refugio, sino que les damos una oportunidad de reconstruir sus vidas. Antonio, como siempre dispuesto a escuchar, vio el potencial de la propuesta de inmediato. Es una excelente idea, Carlos. Esto hará que todos se sientan parte de algo más grande, no solo recibiendo, sino también dando. Hagámoslo. Así que comenzaron a poner el plan en marcha de inmediato. Se crearon áreas dentro del refugio donde los residentes podían participar según sus habilidades e intereses. Algunos se encargaban de la cocina, preparando alimentos nutritivos para todos. Otros ayudaban en la reparación de las instalaciones, mientras que un pequeño grupo de residentes con experiencia administrativa asumió la organización de los recursos y las donaciones. El cambio fue notable. Los residentes, que antes solo se veían como receptores de caridad, comenzaron a sentirse parte de una comunidad. Aquella confianza en sí mismos, que muchos habían perdido después de años en la calle, empezó a renacer. Carlos veía con orgullo cómo cada uno de ellos recuperaba su dignidad y el control de sus vidas. Este lugar está renaciendo, dijo doña Inés Sánchez a Carlos un día, mientras observaban a los residentes trabajando en el jardín comunitario que habían creado. Y no es solo el refugio, hijo. Es también tú. Te has transformado, al igual que ellos. Carlos sonrió al escuchar sus palabras. En ese momento, se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado profundamente. Había encontrado su propósito. Y ese propósito no solo era ayudar a los demás, sino también ayudarles a encontrar el suyo. El refugio empezó a ganar reconocimiento dentro de la ciudad. Otras organizaciones y donantes se interesaron en el proyecto, no solo por el trabajo que estaban realizando, sino por la forma en que habían logrado crear una comunidad en la que todos contribuían. Lo que había comenzado como un simple refugio se había transformado en un modelo de autosuficiencia y reintegración social. Un día, Antonio convocó a una reunión especial. Cuando todos estuvieron reunidos, se levantó con una sonrisa emocionada. «Hoy tenemos algo importante que celebrar», anunció. «Hemos recibido una carta de reconocimiento de la ciudad. Nuestro refugio ha sido destacado como un modelo ejemplar de integración social. Nos han ofrecido apoyo adicional para expandir nuestros servicios. Y esto es gracias a cada uno de ustedes». La sala estalló en aplausos. Y aunque Carlos no era de los que buscaban atención, no pudo evitar sentirse profundamente orgulloso. Sabía que este logro no era solo suyo, pero había sido él quien ayudó a transformar ese lugar, a cambiar las vidas de las personas que vivían allí. El esfuerzo valió la pena. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del refugio, se detuvo frente a la puerta iluminada del edificio. Pensó en sus días en la calle, en el dolor por la pérdida de su madre, en el abandono de su padre, y en todo el camino recorrido hasta allí. Cada paso, cada sufrimiento lo había llevado a este momento. Sabía que ahora, finalmente, estaba en el lugar que le correspondía. El refugio había renacido, al igual que él. Ya no era el joven perdido que vagaba por las calles, sino un hombre que había encontrado su propósito a través del servicio y la compasión. Y ahora, más que nunca, estaba listo para seguir ayudando a los demás a encontrar
su propio camino. Con el paso del tiempo, el refugio se convirtió en algo mucho más que un simple espacio para dormir. Se transformó en un hogar para todos los que vivían y trabajaban allí. Un lugar donde no solo se encontraba comida y techo, sino también comunidad, consuelo y un renovado sentido de propósito. La metamorfosis del lugar era evidente, y, aunque Carlos prefería pensar que solo era una pieza más en la maquinaria que mantenía todo en funcionamiento, se había ganado el respeto y la confianza de todos. Era el líder natural del grupo. Aunque él nunca pensó en sí mismo como tal, el refugio ya no era solo una institución. Se había convertido en una verdadera familia. Y para Carlos, esta palabra significaba más que nunca. Una tarde, durante los preparativos para una celebración en el refugio, con motivo de dar la bienvenida a los nuevos residentes y agradecer a los voluntarios, doña Inés Sánchez se acercó a Carlos. Con una sonrisa cálida y una mirada orgullosa, le dijo: «Estás haciendo un trabajo maravilloso, hijo. Este refugio ha cambiado muchas vidas, incluidas las nuestras. Estoy tan orgullosa de ti». Carlos, emocionado, la miró fijamente. Su corazón se llenó de una profunda gratitud. Recordaba el día en que la conoció en la calle, y cómo ella, junto con Antonio, le dio una oportunidad para cambiar. Sin ellos, nunca habría llegado hasta aquí. «No podría haberlo hecho sin ustedes», respondió sinceramente. «Ustedes me dieron una razón para seguir adelante, no solo un trabajo». Doña Inés Sánchez le tomó la mano y lo miró con cariño, como si fuera su propio hijo. «Eso es lo que hace la familia, Carlos. Nos ayudamos a encontrar nuestro camino. Y aunque no somos familia de sangre, te considero como un hijo». Estas palabras calaron hondo en Carlos, quien durante años había buscado algo que no sabía cómo describir. Ahora, se daba cuenta de que lo había encontrado, no en un trabajo ni en un proyecto, sino en las personas que lo rodeaban. Antonio y doña Inés no solo le dieron una oportunidad, le dieron un lugar en sus corazones, algo que nunca pensó que volvería a tener. «Yo también los considero mi familia», dijo Carlos conmovido. «Ustedes son lo más cercano que he tenido a una familia desde que perdí a mis padres. Gracias por todo». Antonio, que había estado observando en silencio desde la distancia, se acercó y, sin decir una palabra, abrazó a Carlos. Este gesto de apoyo hablaba más que cualquier conversación. Habían recorrido un largo camino juntos, y ahora, además de compartir el trabajo en el refugio, compartían un lazo mucho más profundo. Esa noche, mientras se celebraba en el refugio, Carlos se apartó un momento para reflexionar. Observó a los residentes, a las personas de diferentes edades y orígenes, todas unidas por la experiencia común de haber encontrado un lugar donde eran aceptadas y valoradas. Para muchos, ese lugar era el primero donde realmente se sentían en casa. «Este lugar tiene algo especial, ¿verdad?», comentó Antonio apareciendo junto a Carlos. Carlos asintió, mirando a las personas que llenaban el refugio de vida. «Sí, lo hemos hecho», respondió con una sonrisa. «No solo es un refugio, es una familia». Antonio sonrió, entendiendo perfectamente el significado detrás de esas palabras. «Has transformado este lugar tanto como nosotros. Estoy muy orgulloso de ti». El elogio de Antonio significaba mucho para Carlos.
pero lo que más valoraba era la sensación de pertenencia que sentía. Durante años había vagado sin rumbo, buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Ahora, rodeado de personas que lo respetaban y lo querían, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El refugio, que al principio solo era una oportunidad para cambiar su vida, se había convertido en mucho más. Era el lugar donde su corazón había sanado, donde había aprendido a perdonar y a dejar ir el dolor del pasado. El refugio se había transformado en un hogar verdadero para todos sus habitantes. No solo ofrecía un techo y comida, sino que, a través del amor, la solidaridad y el apoyo mutuo, había creado una familia. Carlos, doña Inés Sánchez y Antonio se habían convertido en los pilares de esta nueva comunidad. A pesar de que ninguno de ellos había sido concebido para estar en el mismo lugar, en circunstancias tan inusuales, juntos formaban una unión inquebrantable, más sólida de lo que cualquiera de ellos habría imaginado. Enfrentaron juntos los desafíos del refugio, apoyando a los que llegaban en busca de ayuda, pero también descubriendo un propósito renovado al brindar esa misma ayuda. Cuando la noche comenzó a caer y las luces del refugio se apagaron lentamente, Carlos se sintió por primera vez en mucho tiempo en paz consigo mismo. Sabía que siempre habría obstáculos por superar, momentos de duda o dificultades imprevistas, pero en ese momento entendió que ya no tendría que enfrentar esos desafíos solo. Había encontrado su lugar en este mundo, y lo había hallado junto a las personas que más importaban para él. Entre esas paredes, rodeado de aquellos que lo habían aceptado sin condiciones, había encontrado algo que nunca creyó que podría recuperar: una familia. Finalmente, Carlos se permitió soñar con el futuro, algo que le había sido vedado durante tantos años. Sabía que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaría con la fuerza, el apoyo y el amor de aquellos que lo acompañaban. El refugio ya no era solo un edificio más. Era un símbolo de todo lo que había logrado superar, de todo lo que había dejado atrás, y ahora era también el lugar donde se encontraba su hogar.